¿Alguna vez te has imaginado caminando hacia el altar con el corazón desbordado de ilusión, solo para descubrir que en el momento más feliz de tu vida, todo puede desmoronarse en un segundo? Hoy quiero invitarte a un viaje íntimo tan cercano como la voz de una amiga que te susurra al oído, para descubrir cómo una boda perfecta puede convertirse en el preludio de una transformación mucho más grande. Pero antes de adentrarnos en la historia de Eleanor, una mujer que tras ser abandonada en el altar, encontró en el dolor su motor de cambio, me gustaría saber cuál ha sido tu propia boda fallida en la vida. Quizás no fue un vestido manchado o un ramo arrojado contra el suelo, pero seguro que has sentido el golpe de un sueño roto, de una expectativa traicionada. Te invito a compartirlo en los comentarios, porque tus palabras pueden inspirar a alguien que hoy necesite escucharlas. Imagina una aldea española donde las bodas rurales no son solo un evento social, sino la celebración de todo un pueblo. Las campanas repican, la plaza se llena de sillas y mantones de Manila, y la emoción colectiva se respira en el aire. Allí, cada sonrisa cómplice de un vecino, cada lágrima de orgullo de una madre, es parte del ritual de un enlace que se cree indestructible. Ahora, traslada ese escenario a Millfield, Ohio, un lugar que a simple vista parece lejano y distinto, pero donde late el mismo corazón comunitario, vecinos entregando cuchara tras cuchara de paella casera o pastel de manzana para el banquete, el murmullo excitado de niñas que peinan a la novia y la promesa de un futuro compartido grabada en cada mirada. Ese día, Eleanor Rose Thompson, de apenas 21 años, soñaba con convertirse en la princesa de su propio cuento de hadas. Su vestido de satén y encaje cosido a mano por su madre durante semanas era la coronación de todos sus anhelos. Un pequeño reloj antiguo, un regalo de su prometido, marcaba los minutos que la separaban de un "sí quiero" que resonaría en la iglesia para siempre. Sin embargo, hay un error muy común en las historias de superación. Queremos contarlo todo de golpe, sin darnos permiso para paladear el sufrimiento, sin detenernos en el vacío que deja una caricia que no llega. Y ese pecado de impaciencia es lo que hemos venido a corregir hoy. Vamos a repartir la intriga en pequeñas dosis, dejando caer pistas que te mantendrán pegado a la pantalla, pero que al mismo tiempo te permitirán respirar y sentir cada paso de esta transformación. Permíteme dibujar ese instante con más detalle. Imagina el aire tibio de junio acariciando tu piel, un cielo pintado de azul casi irreal, como en aquellos lienzos de Sorolla que capturan la promesa de un verano brillante. Olas de nubes algodonosas se deslizaban por el firmamento, reflejando la ilusión de 1000 novias antes que ella. Dentro de la pequeña casa de madera, el bullicio era un alboroto ordenado, damas de honor ajustando sus vestidos pastel, madres comprobando una y otra vez los corchetes de un velo hecho de hilos de oro antiguo, y el padre de la novia tan solemne que parecía tocar la solemnidad misma. Cada segundo estaba impregnado de un amor palpable, como el aroma de un pan recién horneado en el horno de la abuela. Pero el tiempo en su capricho se detuvo a las puertas de la iglesia. A las 11:55 las campanas no repicaron la entrada triunfal del novio. En su lugar resonaron preguntas llenas de eco. ¿Dónde está Richard? Ha tenido un accidente. ¿Se habrá arrepentido? El error frecuente que muchas de nosotras cometemos es aferrarnos al consuelo fácil de la excusa. Seguro tiene un problema con el coche. Quizás se retrasó por el tráfico. Y así posponemos el choque inminente, esa determinación feroz de aceptar la realidad cuando nos golpea sin avisar. En ese silencio abrumador, la boda perfecta se transformó en la celebración de un entierro. El entierro de la ilusión, de la confianza, de la idea de futuro compartido. Aquellos vecinos que habían colgado los lazos blancos en cada banco y habían traído las cacerolas rebosantes, se vieron obligados a trocar sus felicitaciones por miradas de lástima. Ser abandonada en el altar no es solo un drama personal, es una herida social, un tropiezo ante la comunidad que confió en tu felicidad. Pensar en aquellos pueblos rurales de España donde la noticia de un desastre nupcial
se convirtiera en razón de historia para contar en la taberna durante años, ayuda a entender la magnitud de la humillación pública. Y sin embargo, en el corazón de toda gran historia de resiliencia yace un punto de inflexión. Puede ser un acto de coraje inesperado, una oportunidad disfrazada de catástrofe. Para Eleanor ese momento llegó al cabo de unas semanas durante una tormenta de hielo que asoló Millfield. Mientras el viento raspaba los cristales y arrancaba ramas de los árboles, un vecino mayor, el señor Harris, cayó víctima de un ataque al corazón. Con las carreteras bloqueadas y las líneas telefónicas muertas, nadie podía ayudarle, excepto ella. Imagina el miedo que se siente al abrir la puerta, al poner un pie fuera de la guarida de tu aflicción, con la tormenta a tu alrededor, y la vida de un hombre colgando de un hilo. Aquella decisión aparentemente ajena a su propio drama fue el acto heroico que cambió el rumbo de su vida, la valentía de actuar por los demás, justo cuando sentía que no podía ni salvarse a sí misma. ¿Te suena esa sensación? Quizá no hayas salvado a un vecino de un infarto, pero seguro has protagonizado tu propia tormenta de hielo, esa circunstancia extrema que te impulsó a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Ese es el poder de la vocación como motor de transformación personal, cuando conviertes tu dolor en un propósito más grande que tú misma. Y ahí reside la gran lección que quiero que te lleves la oportunidad. Se presenta vestida de crisis y confundimos esa libertad momentánea con el fin del mundo, cuando en realidad es el inicio de nuestro verdadero renacimiento. Antes de continuar, te invito a reflexionar. ¿Qué tormenta personal has enfrentado y qué descubrimiento inesperado surgió de ella? Si estás aquí leyendo estas líneas es porque has vencido al menos una vez al miedo. Compártelo abajo en los comentarios para que otras personas encuentren consuelo y sepan que no están solas. En la próxima sección exploraremos cómo, a partir de aquel rescate milagroso, Eleanor abordó un cambio de carrera que la transformó de secretaria a enfermera y cómo esa nueva vocación le permitió cerrar heridas, encontrar comunidad y finalmente reinventar su identidad. Te prometo que conocerás ejemplos reales, consejos prácticos y comparaciones con situaciones muy nuestras para que puedas aplicar estas lecciones a tu propio relato de superación. Ahora toma un respiro, recuerda tu momento de crisis y prepárate para descubrir cómo un giro de destino puede convertirse en el impulso que nos lleva hacia una vida con sentido. La mañana después de la boda fallida, el mundo de Eleanor pareció detenido en un bucle de espanto y desconcierto. La casa de madera que había albergado risas y cánticos el día anterior, ahora retumbaba con el eco de su ausencia. Ya no había vestidos de encaje esparcidos en el suelo, ni vecinas alborotadas ajustando tocados. Apenas un silencio humillante que se extendía por cada rincón. En España, en pueblos como La Alberca o Frigiliana, he visto bodas inundadas de abrazos y canciones de puño en alto para ahuyentar la mala suerte. Incluso allí, el abandono en el altar se convertiría en un relato contado durante generaciones. Para Eleanor, sin embargo, la historia apenas comenzaba, y su dolor se teñía de un matiz distinto. La herida no era solo el rechazo de Richard, sino la decepción de todo un pueblo que había puesto su fe en esa unión. Según datos periodísticos de diferentes regiones, entre un 1% y un 3% de las bodas terminan sin que el enlace se celebre habitualmente por motivos económicos familiares o, como en este caso, por la huida inesperada del prometido. Imagina sentirte parte de ese pequeño porcentaje que se convierte en anécdota amarga de un noticiero local. Aquel día, Mirenda, la dueña de la tienda de comestibles, tuvo que devolver cada bandeja de hojaldres y empanadas. El panadero retiró del escaparate las barras recién horneadas, y el fotógrafo, con una sonrisa forzada, empaquetó las fotografías de los novios antes de que ellos aparecieran. La intensidad de la conmoción social en Millfield solo puede compararse con esa vez, en mi pueblo, en que un empresario importante canceló un festival de verano. La víspera, el desempleo temporal de puestos de trabajo, la sensación colectiva de haber sido engañados, el run run de comentarios en la puerta del bar. Ante un acontecimiento así,
el error más habitual es refugiarse en el aislamiento. Cuando todo sale mal, nuestra primera reacción casi instintiva es apagar el teléfono, cancelar compromisos y encerrarnos bajo sábanas que se vuelven castillos frágiles. En los últimos años he hablado con varias influencers españolas que tras escándalos públicos, desde rupturas relámpago hasta acusaciones infundadas, han sentido la necesidad de desaparecer de Instagram durante semanas. Sus comunidades crecieron de forma exponencial mientras ellas se ocultaban. La curiosidad por verlas reaparecer fue mayor que la propia empatía. Ese es el peligro de aislarse. Cuanto más tiempo pasas fuera del foco, más poderosa se vuelve la narrativa ajena. Otros toman el camino opuesto, bombardeando redes sociales con selfies forzadas y mensajes de todo. Está bien que suenan huecos. Ese también es un error. Maquillar el dolor sin procesarlo deja una cicatriz más profunda. Eleanor se debatió entre ambas tendencias. Primero desconectó el teléfono de la pared, una decisión casi ritual, para no escuchar los mensajes de ánimo corteses que se convertían en cuchillos. Luego intentó sonreír ante las miradas de compasión en la escuela primaria donde empezaba a trabajar. Pero ni el silencio ni la apariencia de fortaleza eran suficientes. ¿Cómo recomponer un corazón hecho trizas por la ausencia de quien prometió cuidarlo para siempre? Fue entonces cuando, sin buscarlo, se encontró en medio de una tormenta histórica. Durante 3 días una ola de frío polar azotó Millfield y los caminos quedaron intransitables, cubiertos de hielo y ramas desprendidas. La prensa local hablaba de la peor helada en medio siglo y el resto de la comunidad apenas se asomaba a las ventanas temerosa de resbalar. Sin embargo, para el señor Harris, un vecino de 70 y tantos años, la tormenta no fue una excusa, fue una sentencia. El pobre hombre sufrió un infarto en su casa a pocos metros de la de Eleanor y nadie podía alcanzarlo. Recuerdo un caso muy parecido en Galicia, donde una ola de frío dejó sin luz a un concello entero y un joven decidió atravesar kilómetros de carretera nevada para auxiliar a su abuela. Aquella gesta, relatada con emoción en las tertulias de la radio local, se convirtió en símbolo de solidaridad y valentía. Para Eleanor, en cambio, no había micrófonos ni aplausos, solo la urgencia de actuar. En lugar de permanecer paralizada por su propia pena, se calzó botas, se enfundó un abrigo demasiado grande y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, salió al bosque helado. Cada paso era un desafío contra el viento cortante. Cada respiración un recordatorio de que la vida de Harris dependía de ella. Cuando llegó donde el anciano y lo encontró semiconsciente, algo cambió en su interior. Ya no importaban los fantasmas de Richard, ni las miradas de lástima, solo existía el presente, un hombre mayor cuya última esperanza era aquella joven desconocida hasta hacía semanas. Con una determinación que ni ella sabía que poseía, sujetó al señor Harris como pudo y lo arrastró por la pendiente helada hasta la carretera principal, donde un doctor de guardia, alertado por vecinos, lo esperaba con su furgoneta. Aquel acto de rescate no solo salvó la vida de un hombre, despertó en Eleanor una chispa de poder personal. Este episodio representa la transición clave en toda narración de resiliencia, pasar del dolor paralizante a la acción salvadora. En marketing de contenidos solemos decir que la crisis es tu mejor aliada para demostrar valor. Aquí, la frase cobra vida. Eleanor descubrió que su instinto protector y su capacidad de resolver problemas no estaban ocultos bajo el vestido de encaje, sino listos para emerger cuando el dolor dejara de ser el centro de su universo. Después de aquel rescate, algo en su mente hizo clic. ¿Y si en lugar de victimizarse, decidiera ofrecer esa fuerza recién descubierta a otros necesitados? Es un error frecuente creer que solo los médicos o los bomberos tienen licencia para salvar vidas. Todo acto de empatía y coraje puede marcar la diferencia. En España, durante la pandemia, vimos a miles de voluntarios tejiendo mascarillas y organizando redes de ayuda vecinal. Es el mismo principio. Un dolor compartido se convierte en motor de ayuda colectiva. En el caso de Eleanor,
Ese motor se encendió con la idea de la enfermería. No era solo una profesión, era la forma de canalizar el impulso de su rescate. Formar parte de un sistema de cuidado, trabajar en turnos agotadores a cambio de la gratificación de sostener la mano de un paciente que sufre. Esa decisión nacida de la tremenda combinación entre su propio abandono y la vida que casi pierde el señor Harris fue el puente hacia su nueva misión. Antes de seguir, piensa en tu propia tormenta. ¿Qué momento extremo te obligó a salir de tu caparazón y te mostró una habilidad o vocación que ignorabas? A lo mejor no fue un rescate literal, pero sí aquel día en que tomaste las riendas de tu vida tras un despido, una ruptura o una enfermedad. Escríbelo ahora en los comentarios. Tus experiencias pueden inspirar a quienes aún no han dado el paso. En la próxima sección, profundizaremos en cómo Eleanor dejó la secretaría para sumergirse en la formación de enfermería, las dificultades de ese tránsito y las estrategias concretas que utilizó para financiar sus estudios y compaginar traslados de más de 20 millas diarias. Te contaré también ejemplos prácticos de planes de formación continua que funcionan en España y Latinoamérica, y te daré consejos para sortear los obstáculos más comunes al reinventar tu trayectoria profesional. Así podrás aplicar estas enseñanzas directamente a tu propia historia de cambio. Eleanor se despertó un lunes en otoño con una determinación distinta. En lugar del atuendo cuidadoso de secretaria, eligió una libreta de apuntes y un par de zapatos cómodos. Ese día, iniciaba su primer viaje como estudiante de enfermería. La transición no fue un capricho repentino, sino el resultado de aquel rescate heroico al señor Harris, cuando descubrió su pasión por cuidar de otros en sus horas más críticas. Tras su experiencia personal comprendió que no bastaba con actuar de vez en cuando. Necesitaba formación rigurosa para convertir aquel impulso de socorrer en una verdadera vocación. En España, justo después de la crisis de 2008, se registró un fenómeno similar. Personas despedidas de sus empleos en bancas o inmobiliarias encontraron en la formación sanitaria una salida estable y llena de significado. Muchos recordamos el caso de Marta, una administradora de fincas de Valencia, que tras perder su trabajo se matriculó en auxiliar de enfermería, haciendo turnos de tarde en una clínica privada mientras estudiaba por la mañana. Su historia es un ejemplo práctico de cómo una crisis económica puede alumbrar una vocación que permanece oculta tras el miedo al cambio. Para Eleanor, el primer paso fue superar el error más común: posponer la formación continua. En lugar de convencerse de que no tenía tiempo o todo es muy caro, decidió planificar sus recursos. Con el apoyo de sus padres, quienes pese a su orgullo inicial reconocieron la fortaleza de su hija, obtuvo un pequeño préstamo familiar para costear las matrículas del Athens Community College. A cambio, trabajó horas extra como secretaria hasta ahorrar el 60% de la inscripción. El resto lo financió con un plan de becas para veteranos civiles, un recurso que en Estados Unidos existía incluso para no militares con méritos de servicio comunitario. Si vives en España o Latinoamérica, busca programas similares. Muchas universidades ofrecen subvenciones por buen expediente o por compromiso social. El segundo obstáculo fue la distancia. Cada mañana Eleanor recorría 20 millas, unos 32 kilómetros, entre Millfield y Athens. Aquello implicaba casi 2 horas entre ida y vuelta, a veces en carretera mojada o con niebla intensa. ¿Cómo se organiza uno para un trayecto así sin colapsar? En su caso, optimizó el tiempo. Llevaba audiolibros de anatomía y farmacología, aprovechando cada semáforo para repasar términos médicos. Durante las esperas hacía ejercicios de memorización con tarjetas de estudio, practicando latín y mediciones. Para quienes hoy enfrentan desplazamientos largos, el consejo es similar: lleva contigo materiales de estudio que puedas consultar en ratos muertos y busca compañeros de viaje para compartir coche o transporte público. El error de intentar hacerlo todo en solitario fue otro desafío. Eleanor se dio cuenta de que necesitaba un sistema de apoyo. En la escuela formó un grupo de estudio con otros aspirantes a enfermería
Se ayudaban mutuamente a resolver dudas y compartían resúmenes. Además, se unió al Sindicato de Trabajadores de la Salud, donde obtenía asesoría sobre derechos laborales y prácticas clínicas. Para quienes comienzan hoy, mi recomendación es: no ocultes tus dudas ni te avergüences de pedir ayuda. Crear redes de apoyo acelera el aprendizaje y abre puertas a prácticas remuneradas o voluntariados. Al cabo de 2 años, Eleanor ya había completado los cursos básicos de anatomía-fisiología y prácticas en simuladores de la universidad. Pero faltaba el toque práctico, las rotaciones en hospitales. Consiguió plaza en el Athens Memorial Hospital en la planta de maternidad. Allí descubrió la inmensa diferencia entre el aula y la realidad, el llanto de un recién nacido, la piel húmeda de un bebé, que busca el pecho, la mirada agradecida de una madre que sostiene a su hijo por primera vez. Cada guardia nocturna la fortalecía, aprendió a inyectar, a canalizar vías, a interpretar monitores cardíacos. Cuando un parto complicado llegaba al quirófano, su mente fría recordaba cada teoría. Su corazón la promesa de estar allí para aliviar el dolor. Comparada con la formación de enfermería en España y Latinoamérica, la de tiene matices diferentes. España exige el grado en enfermería diplomatura universitaria de 4 años, con prácticas obligatorias desde el 2º año. Los estudiantes suelen acceder a ellas a través de convenios de la universidad con centros sanitarios públicos. Latinoamérica puede variar. En países como México, existen carreras de técnico en enfermería y enfermería universitaria. En Argentina, la tecnicatura superior en enfermería. En ambos casos, con énfasis en salidas rápidas al mercado laboral. Ofrece programas de Associate Degree in Nursing ADN de 2 años y luego el Registered Nurse RN. Además, el sistema de licencias NCLEX garantiza un estándar nacional. Si te planteas internacionalizar tu carrera, valora estas opciones. Un título de 2 años puede permitirte ingresar antes al sector sanitario, mientras que el grado universitario español brinda un reconocimiento sólido en toda Europa. Elige, según tus metas, rapidez de inserción o amplitud de competencias. Durante sus prácticas, Eleanor cometió el error de comparar todo con su experiencia personal traumática. Había guardias en la sala de emergencias, donde la veía ella ensimismada, la atribulada enfermera en duelo por su pasado. Le costó mantener la distancia profesional hasta que una supervisora le ofreció un consejo. Tus experiencias pasadas te hacen empática, pero no permitas que sean tu única brújula. Aplica lo que sabes, escucha al paciente y luego guíalo con tu formación. Ese momento fue una revelación. Combinó su sensibilidad con la técnica aprendida, convirtiéndose en una enfermera completa. Poco a poco las historias de sus pacientes se entrelazaban con la suya. Ayudó a una joven que temía ser madre soltera. Recordó sus dudas en la casita de Millfield. Asistió a un veterano de Vietnam con PTSD, reviviendo el resurgir de comunidad que tanto la marcó. Cada jornada la pulía como un diamante en bruto hasta que en 1967 obtuvo su licencia de Registered Nurse. Su nombre apareció en la pizarra de la sala de descansos y los colegas dejaron de llamarla la chica de la boda fallida para decirle enfermera Watson. ¿Qué lecciones concretas podemos extraer de su historia para nuestra propia vida? Define tu propósito antes que tu plan. No esperes a tener un plan perfecto. Detecta tú por qué el impulso de cuidar en este caso y deja que guíe tus pasos. Financia tu formación con creatividad. Combina ahorros, becas y trabajos paralelos. Busca subvenciones locales o programas de emprendimiento social que apoyen la educación. Optimiza tu tiempo, estudia en movimiento. Usa audiolibros y tarjetas de memorización en trayectos o tiempos de espera. Construye una red de apoyo sólida. Agrúpate con compañeros, busca mentores y accede a asociaciones profesionales. Integra tu historia personal en tu vocación sin que te consuma. Deja que tu empatía sea un activo, pero apóyate en la técnica y el conocimiento. Ahora te pregunto a ti, ¿has sentido alguna vez ese llamado interior
a cambiar de rumbo profesional después de un momento difícil. ¿Cómo lo abordaste? Compártelo en los comentarios para que otros encuentren en tu experiencia el valor que quizá hoy les hace falta. En la siguiente sección exploraremos el retorno de Richard y la compleja danza del perdón, cómo enfrentar al causante de tu dolor, gestionar la verdad oculta y finalmente encontrar la liberación que solo el perdón auténtico puede ofrecer. Prepárate para una lección profunda sobre la fuerza de la verdad y la redención. Aquella tarde de abril en Millfield, el aire parecía pesado, como si todos los árboles guardaran un secreto. Eleanor terminaba de cerrar el hospital, apagaba las luces de la estación de enfermería con la rutina de siempre, pero algo dentro de ella no estaba en su sitio. El recuerdo de una sombra en su porche la había acompañado todo el turno. Cuando salió al exterior, lo vio al pie de las escaleras Richard Miller, empapado por la lluvia residual, con la mirada encendida de emoción y temor a la vez. Se le tensaron los músculos del cuello y por un instante el pasado y el presente se chocaron como dos trenes fuera de vía. Sin mediar saludo, él habló. «Eleanor, necesito explicarte algo. Por favor, dime que me escuchas». Ella respiró hondo, vigilando cada palabra. Sabía que enfrentarse a la persona que la había abandonado en el altar no sería sencillo. En su interior bullían preguntas y reproches. ¿Cómo había podido huir sin dar la cara? ¿Qué se escondería detrás de esas pupilas? Pero también sentía una curiosa urgencia por conocer la verdad que se ocultaba tras 15 años de silencio. Error habitual al reencontrarse con quien nos hirió: exigir disculpas inmediatas o imponer el propio dolor como herramienta de juicio. A menudo intentamos usar el reproche como palanca para forzar el remordimiento, cuando en realidad la única manera de llegar al fondo de la herida es escuchando hechos, no opiniones. Por eso, antes de lanzar un «¿Por qué me hiciste esto?», Eleanor optó por un silencio firme pero abierto. «¿Qué quieres contarme, Richard?», preguntó con la voz serena, evitando que la ira dictara el tono. Él asintió con una mezcla de alivio y nerviosismo y comenzó a relatar lo que había descubierto solo hace unas semanas: el chantaje brutal de Jonathan Pearson contra sus padres. Pearson, el magnate que dirigía la fábrica textil de Millfield, había utilizado fotografías manipuladas parecidas a esos deepfakes que hoy vemos circulando en redes sociales para presentar a la madre de Eleanor en situaciones comprometedoras, y documentos bancarios falsificados que apuntaban a un supuesto desfalco de su padre. Aquellas pruebas forjadas por profesionales garantizaban la destrucción de la reputación de la familia Thompson y su ruina financiera. La alternativa era clara: que Richard renunciara a Eleanor y al $1.000.000 en herencia que ella recibiría, o Pearson expondría esas pruebas a toda la ciudad. La historia resonó en Eleanor como un eco trastocado del presente. ¿Cuántas veces hemos visto cómo las fake news arruinan la vida de alguien? Recuerdo un caso reciente en redes donde una influencer fue falsamente vinculada a un escándalo de corrupción y en cuestión de horas perdió contratos, amistades y hasta su propia autoestima. El daño se propaga con la velocidad de un rayo, dejando un reguero de víctimas que deben reconstruir no solo su nombre, sino también su confianza en el mundo. Richard explicó que, aterrorizado ante la perspectiva de presenciar el colapso de la familia que tanto amaba, tomó la decisión más dura de su vida: alejarse. No buscó excusas ni preparó una gran carta dramática. Directamente desapareció con su mejor amigo Tommy, siguiendo las órdenes de Pearson para proteger a Eleanor y a sus padres. Pensé, dijo con la voz quebrada, que si me iba todo terminaría sin que Pearson tuviera prueba contra ti. Al escuchar aquello, Eleanor sintió una avalancha de emociones: rabia por haber creído en su abandono, alivio por conocer la motivación real y tristeza por el miedo que había sentido Richard. Entonces comprendió el primer paso del perdón auténtico: reconocer la herida, pero también validar la complejidad de quien la causó. Dejó que las palabras calaran sin interrumpir, sin contraargumentar. En silencio permitió que el relato fluyera, porque sabía que interrumpirlo con reproches habría sido un error que bloqueara la verdad.
Cuando Richard terminó, ella tomó aire y dijo: «Gracias por decirme todo esto. Sé que no fue fácil. Ahora tengo que digerirlo». Esa frase sencilla simboliza el segundo paso del perdón: mirar la verdad a los ojos sin huir y permitirnos sentir el abanico de emociones que brotan al conocerla. No fue un acto de debilidad, fue un ejercicio de coraje, porque enfrentarse al pasado con sensibilidad y fortaleza requiere un equilibrio delicado. En aquel momento, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana tras ellos, Eleanor pensó en el concepto de verificación de información tan enfatizado hoy en día frente a la desinformación digital. Antes de aceptar la versión de Richard, había revisado mentalmente su propia experiencia. ¿Hay documentos? ¿Testigos?, se preguntó. Richard le mostró las cartas que había conservado, copias de las fotos originales y toda la correspondencia de Pearson con amenazas veladas. Cada papel estaba fechado, sellado y firmado por el mensajero que lo entregó. Ese proceso de comprobación, cotejar fechas, fuentes y pruebas, es un consejo que hoy podemos aplicar en cualquier ámbito, desde confirmar la autoría de un artículo hasta verificar el origen de un audio viral. Con las pruebas en la mano, el aire pareció aligerarse. Ya no cabía la duda ni la sospecha. Eleanor respiró hondo y sin un titubeo tomó la mano de Richard. «Lo que hiciste, aunque motivado por protección, me rompió el corazón. Pero sé que tu silencio fue una cadena, no un rechazo. Ahora puedo dejarlo atrás». Aquella frase marcó el tercer paso del perdón: liberarnos de la carga, no para eximir al otro de responsabilidad, sino para soltar el peso que impide nuestro avance. Este método de perdón consciente, reconocer, validar, soltar, tiene un enorme poder redentor. Cuando compartes tus emociones y contrastas la versión oficial con pruebas fehacientes, no proyectas un perdón ingenuo, sino un perdón fuerte basado en la realidad. Además, te abre la puerta a la sanación profunda. En lugar de cicatrices abiertas, construyes un testimonio de resiliencia. A muchos nos cuesta perdonar porque confundir el acto con un «te disculpo» y ya puede recordarnos a una traición más, la de ocultar la verdad. Por eso el perdón sin verdad es como una medicina sin dosis, puede doler más que sanar. Pero cuando combinamos el perdón con la transparencia, sucede algo mágico. El dolor se convierte en aprendizaje, la herida en enseñanza. Piensa en tu propia vida. ¿Hay alguien de quien te resistas a perdonar porque desconoces del todo su motivación? Te niegas a hacerlo por miedo a que signifique olvidar o justificar su error. Te propongo aplicar estos 3 pasos en tu situación. Reconoce la herida. Escribe un breve relato de lo ocurrido y tus emociones asociadas. Valida la complejidad ajena. Investiga si hubo circunstancias atenuantes o presiones externas. Busca documentos, testimonios o la versión de un tercero. Suelta la carga. Encuentra un gesto simbólico, una carta que no envías, una ceremonia íntima, quemar papeles para representar el acto de dejar atrás. Verás cómo el proceso te libera tanto como liberó a Eleanor. Antes de despedirnos de esta sección, quiero compartir un último ejemplo contemporáneo: el caso de un periodista chileno que, tras un despido injustificado, decidió investigar a fondo las razones del medio que lo echó. Reunió emails internos, declaraciones de colegas y pruebas de que su trabajo era intachable. No buscó venganza ni un cheque gordo, sino la verdad. Al compartir su investigación en un blog, obtuvo disculpas públicas y una indemnización, pero sobre todo recuperó su paz interior. Ese ejemplo concreto nos recuerda que la verdad es la piedra angular del perdón auténtico. Ahora, si te sientes preparado, reflexiona. ¿Qué situación no has perdonado porque te faltan datos? ¿Qué pequeños gestos puedes hacer para verificar la historia real? ¿Cómo puedes liberar la carga emocional una vez tengas claridad? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que aún no se atreve a enfrentar su propio Richard. En la siguiente sección, descubriremos juntos cómo transformar esa liberación en un legado, cómo Eleanor y Richard unieron fuerzas para fundar un centro de retiro que canalizaba el poder de su reconciliación al servicio de toda una comunidad.
Te espero para seguir aprendiendo juntos. El 12 de junio de 1980 amaneció luminoso en Millfield, como si el sol hubiera decidido brillar con más fuerza para celebrar un nuevo comienzo. Era el día de la inauguración oficial del Miller Watson Retreat Center, el proyecto que surgió de la reconciliación entre Eleanor y Richard y de la transformación de un dolor profundo en un legado de esperanza. Mientras conducía hacia la explanada donde se alzaba el edificio de madera y piedra, recordé aquella mañana de 1964 en que Eleanor llegó a la misma iglesia con el corazón rebosante de ilusión. Ahora su ilusión se había ampliado. Ya no se trataba de un si quiero, junto a un hombre, sino de un compromiso con toda una comunidad necesitada de cuidado y sanación. Al descender del coche, el olor a pino fresco y a tierra removida me dio la bienvenida. En ese momento, comprendí por qué en España y Latinoamérica tantos proyectos sociales nacen en paisajes rurales. La naturaleza, con su calma y su grandeza, nos recuerda que somos parte de algo más vasto. Un ejemplo cercano es el Centro de Salud Rural La Esperanza en Andalucía, fundado por vecinos que, ante la falta de médicos en los pueblos pequeños, convirtieron una antigua escuela en consulta comunitaria. Hoy atienden a más de 800 pacientes al año y forman a jóvenes en prácticas. Ese modelo de autonomía y apoyo mutuo es el espejo en el que Miller Watson se inspiró. La ceremonia de inauguración empezó con palabras de James, el amigo de siempre de Eleanor, convertido ahora en su consejero de confianza. Habló del largo trayecto que llevó de la derrota personal al triunfo colectivo y destacó un punto clave. Todos podemos transformar un tropiezo en piedra de toque para proyectos que perduran. Fue un acierto invitarlo como ponente, pues su historia de amistad incondicional resonó con la de tantas personas que en nuestros países se apoyan en redes de afecto para sacar adelante iniciativas sociales en México. Las Casas de la Amistad surgieron de un grupo de maestros que, tras el terremoto de 1985, quisieron garantizar refugio y apoyo psicológico. Hoy deberían tener entre su bandera la resiliencia que celebramos en Millfield. A continuación, Eleanor subió al estrado con la sencillez de quien no necesita pompa para transmitir grandeza. Su voz tembló al principio, pero cobró fuerza cuando recordó el momento en que 15 años antes quemó las cartas de Richard en la chimenea de su sala. Aquel acto simbólico de dejar atrás un pasado malentendido se convirtió en el abrazo que dio paso a la colaboración. Este centro, dijo al público, no existe por mí ni por Richard, sino por cada uno de ustedes que han sufrido y luchado. Aquí encontrarán un espacio para sanar, para sentirse escuchados y valorados. Enseguida quise anotar 3 elementos que hacen de este discurso un ejemplo de speech efectivo para proyectos sociales. Reconocimiento del dolor compartido, que crea empatía inmediata. Mención de hitos personales para mostrar autenticidad. Visión inclusiva al enfatizar que el centro es fruto de la comunidad y para la comunidad. Tras el corte de la cinta, una multitud de veteranos, madres solteras, adolescentes en riesgo y profesionales de la salud cruzaron las puertas para recorrer las salas de terapia, los jardines de meditación y las aulas de talleres. Cada espacio estaba diseñado siguiendo un principio sencillo pero poderoso, que el entorno físico influye en la sanación emocional. En Latinoamérica, hemos visto este enfoque en fundaciones como Espacio de Luz en Chile, donde se transformó un caserón patrimonial en un centro de terapias alternativas integrando arte, música y naturaleza. Los usuarios de Espacio de Luz reportan un 40% menos de ansiedad tras 8 sesiones, un dato que recuerda la importancia de medir el impacto de cada proyecto. Y aquí surge un error muy común al emprender iniciativas sociales: pensar que el éxito se mide solo por la buena voluntad o el número de voluntarios. En realidad, hace falta un sistema de métricas que cuantifique los resultados y permita mejorar continuamente. Eleanor y Richard, asesorados por James y por una ONG de gestión de proyectos, establecieron 3 indicadores clave. Número de beneficiarios atendidos por mes. Porcentaje de satisfacción recogido en encuestas anónimas.
Tasa de reinserción social en casos de adicciones o violencia familiar. Al primer año, el centro atendió a 250 personas. Obtuvo un índice de satisfacción del 92% y ayudó a más de 30 veteranos a reiniciar una vida laboral o familiar estable. Estos números, presentados en una memoria anual, fueron fundamentales para asegurar subvenciones estatales y donaciones privadas, evitando depender exclusivamente de una fuente de financiación. Durante el recorrido post-inaugural conversé con Ana, una ex soldado que llegó con problemas de estrés postraumático, y tras 9 meses de terapias grupales y sesiones individuales, reconocía un cambio radical en su vida, había retomado sus estudios de ingeniería y ahora coordinaba un taller de carpintería para otros usuarios. Su testimonio reflejaba la prueba de vida que todo comunicador de proyectos sociales busca: historias individuales que ilustran el impacto. En Colombia, ONG como Manos a la Obra comparten relatos similares de rescate social mediante formación técnica, reforzando el mensaje de que la dignidad recuperada es la mejor carta de presentación. Sin embargo, no todas las historias eran de éxito inmediato. Al lado de Ana estaba Martín, un joven de 18 años que había empezado en el centro tras un conflicto familiar grave. Su proceso era más lento y confesó miedo al estigma. Temía que mi barrio me viera llegando aquí y pensaran que soy un problema. Ese temor refleja otro error frecuente: descuidar la comunicación local, olvidando que debemos trabajar las narrativas para que la comunidad entienda el propósito sin prejuicios. Para ello, el centro organizó charlas en colegios, encuentros con líderes vecinales y jornadas de puertas abiertas, desmontando tabúes y generando confianza. El resultado: un crecimiento del 30% en la asistencia de jóvenes en riesgo durante el segundo año. Al caer la tarde, mientras las luces del edificio iluminaban el jardín zen, Eleanor se acercó a una mesa con gráficas que mostraban la evolución de los indicadores. Sonrió al ver que además de los números, había una palabra recorrida en tinta roja: esperanza. Porque al fin y al cabo, toda métrica es un medio, no un fin. El verdadero valor está en las vidas que se transforman y en la energía que regresa de la comunidad al proyecto. Antes de despedirnos, quiero compartir contigo 3 aprendizajes prácticos para quienes sueñan con emprender su propio proyecto social en Millfield o en cualquier rincón de habla hispana. Define tu propósito y tus indicadores desde el inicio. No esperes a consolidados para medir el impacto. Incorpora encuestas de satisfacción, historias de usuarios y datos de reinserción en tu reporte anual. Invierte en comunicación local y empatía cultural. Conoce las narrativas de tu comunidad y adapta tu mensaje para derribar prejuicios. Organiza eventos abiertos y colabora con instituciones locales. Combina la pasión con la profesionalidad. Los proyectos sociales que duran combinan el corazón con la gestión rigurosa. Formación en fundraising, gestión de voluntarios y elaboración de presupuestos realistas. Mientras compartes estas líneas, piensa en el momento en que tú quisiste empezar algo significativo, quizás una agrupación de apoyo a madres solteras, un taller de oficios para desempleados o un servicio de acompañamiento a mayores. ¿Tienes claros tus indicadores? ¿Has pensado en cómo involucrar a tu comunidad para que sea copropietaria del proyecto y no un mero receptor? Para cerrar con el espíritu de Miller Watson, te lanzo una última reflexión. No es la ausencia de dolor lo que define tu legado, sino la forma en que conviertes ese dolor en servicio y en esperanza compartida. Eleanor y Richard descubrieron que al unir su historia personal de pérdida y reconciliación, podían crear algo que trascendiera su experiencia individual y tocara cientos de vidas. Tú también puedes hacerlo. Tu propia historia, con sus aciertos y tropiezos, es el cimiento perfecto para construir un proyecto que deje huella. Si este relato te ha inspirado, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué proyecto social imaginas poner en marcha a partir de tu propia experiencia de superación? Y no olvides suscribirte para recibir más historias de resiliencia y guía práctica
para transformar el dolor en tu mayor motor de cambio. Hasta la próxima. Que tu viaje de sanación y creación sea tan luminoso como el sol de aquel día en Millfield.